Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro de Animales a Dioses, breve historia de la humanidad de Yuval Noah Harari. Estamos leyendo el capítulo número 18 que se llama Una revolución permanente y el día de hoy vamos a leer Paz en nuestra época. La mayoría de la gente no aprecia lo pacífica que es la era en la que vivimos. Ninguno de nosotros estaba vivo hace 1000 años, de modo que olvidamos fácilmente que el mundo solía ser mucho más violento. Y cuanto más raras se hacen las guerras, mucho más atención atraen. Hay muchas más personas que piensan en las guerras que hoy azotan Afganistán e Irak que en la paz en el que viven la mayoría de los brasileños e hindúes. Y aún más importante, nos cierne más fácilmente el sufrimiento de los individuos que el de poblaciones enteras. Sin embargo, para poder comprender los macroprocesos históricos tenemos que examinar las estadísticas de masas y no los relatos individuales. En el año 2000 las guerras causaron la muerte de 310,000 individuos y el crimen violento mató a otros 520,000. Cada una de las víctimas es un mundo destruido, una familia arruinada, amigos y parientes heridos de por vida. Pero desde una perspectiva macroscópica, esas 830,000 víctimas supusieron solo el 1,5% de los 56 millones de personas que murieron en 2000. Ese año, 1.260.000 personas murieron en accidentes de automóvil, 2,25% de la mortalidad total, y 815,000 personas se suicidaron, 1,45%. Las cifras correspondientes a 2002 son todavía más sorprendentes. De los 57 millones de muertes, solo 172,000 personas murieron en una guerra y 569,000 murieron por causa del crimen violento. Un total de 741,000 personas de la violencia humana. En contraste, cometieron suicidio 873,000 personas. Resulta que al año siguiente de los atentados del 11 de septiembre, a pesar de todo lo que se llegó a hablar de terrorismo y guerra, la persona promedio tenía más probabilidades de suicidarse que de morir en manos de un terrorista, un soldado o un traficante de drogas. En la mayoría de las regiones del mundo la gente se va a dormir sin temor a que en plena noche una tribu vecina pueda rodear su aldea y asesinar a todos sus moradores. Los súbditos británicos acomodados viajan diariamente desde Nottingham a Londres a través del bosque de Sherwood, sin temor a que una partida de alegres bandidos vestidos de verde les tiendan una emboscada y les quiten el dinero para dárselo a los pobres, o más probablemente los asesinen y se queden su dinero. Los estudiantes no han de soportar palmetazos de sus profesores, los niños no han de temer que sus padres los vendan como esclavos al no poder pagar las facturas, y las mujeres saben que la ley prohíbe que su marido las apelee y las obliga a quedarse en casa. Cada vez más en todo el mundo estas expectativas se van cumpliendo. La reducción de la violencia se debe en gran parte al auge del Estado. En toda la historia, la mayor parte de la violencia era resultado de luchas locales entre familias y comunidades. Incluso en la actualidad, como indican las cifras anteriores, el crimen local es mucho más mortífero que las guerras internacionales. Como hemos visto, los primeros agricultores, que no conocían ninguna organización política superior a la comunidad local, sufrían una violencia desenfrenada. A medida que reinos e imperios se hacían más fuertes, contuvieron a las comunidades y el nivel de violencia se redujo. En los reinos descentralizados de la Europa medieval todos los años eran asesinadas 20 a 40 personas por cada 100,000 habitantes. En décadas recientes, en las que los estados y mercados se han hecho todopoderosos y las comunidades han desaparecido, las tasas de violencia se han reducido todavía más. En la actualidad el promedio global es de solo 9 homicidios anuales por cada 100,000 personas, y la mayoría de estos homicidios tienen lugar en estados débiles como Somalia y Colombia. En los estados centralizados de Europa, el promedio es de un asesinato al año por cada 100,000 personas. Ciertamente hay casos en los que los estados utilizan su poder para matar a sus propios ciudadanos, y tales casos los tenemos muy presentes en nuestros recuerdos y temores. Durante el siglo XX, decenas de millones, si no centenas de millones de personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad de sus propios estados. Aún así, desde una macro perspectiva, los tribunales y las fuerzas policiales estatales han aumentado probablemente el nivel de seguridad en todo el mundo. Incluso en las dictaduras opresivas, la persona moderna promedio tiene menos probabilidades de morir a manos de otra persona que en las sociedades premodernas. En 1964 se instauró en Brasil una dictadura militar que gobernó el país hasta 1985.
Durante esos 20 años, el régimen asesinó a varios miles de brasileños y otros miles fueron encarcelados y torturados. Sin embargo, incluso en los peores años de la dictadura, el brasileño promedio en Río de Janeiro tenía muchas menos probabilidades de morir a manos humanas que el guaraní, arahuete o yanomamo promedio. Los guaraní, arahuete y yanomanos son pueblos indígenas que viven en las profundidades de la selva amazónica, sin ejército, policía o prisiones. Los estudios antropológicos han indicado que entre la cuarta parte y la mitad de su población masculina muere tarde o temprano en conflictos violentos sobre la propiedad, las mujeres o el prestigio. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, De animales a dioses, breve historia de la humanidad, de Yuval Noah Harari. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escucharme.